Hola, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuerpos Creadores. Tenemos, como siempre, a una invitada muy especial por mí y se llama Nicole Olin. Ella justo nos va a estar hablando un poco, evidentemente, de su proceso creativo, pero cerámica. Ujú. Ese es el tema del día de hoy. Y estoy muy feliz, estoy muy contenta de tenerte aquí. Bienvenida Gracias. y feliz de empezar. Ahora, lo primerito, ¿no? Que me Ujú. gustaría decirte son unas preguntas ahí como que son las que van a empezar a darnos ese warm-up, empezar a agarrar calorcito para el cuerpo de la entrevista. Súper. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y dice, desde tu cosmovisión y desde tu punto de vista, ¿qué nos hace ser humanos? Mm, Híjole, creo que es una pregunta muy difícil. Sí. Eh, La puedes mm, contestar, haz de cuenta, como con hoy. Hoy a sí. ti, ¿qué te hace sentir humana? Mm, pues yo pensaría que hoy en día para mí la humanidad va de la mano con la empatía y con el cuidado. O sea, sobre todo como, sí, con los otros seres, con la vida, como que eso es lo humano para mí, ¿no? Lo que procura el cuidado por la vida, sentir empatía por otros seres, compasión por otros seres. Ujú. A ver, la siguiente. ¿Pasado o futuro? ¿Cuál visitas más? Mm, Pasado, definitivamente. Pasado. Sí. ¿En qué crees? Mm, Como en general, General, sí. mm, pues me considero una persona muy espiritual, sobre todo en mi práctica. O sea, creo que los materiales tienen un vínculo directo con, como con la espiritualidad y cómo ésta se liga hacia, sí, o sea, como que se vuelve un lenguaje con con la materia prima, digamos, ¿no? Como si estos materiales o estos objetos que se crean traen una carga como de algo que está vivo o como que es algo que se le da vida de alguna manera, entonces como que trae esa carga espiritual para mí. Y, y bueno, también últimamente he estado como más influenciada por las filosofías del budismo, entonces como que pues sí creo en cómo, pues sí, en el Dharma, la reencarnación, en todos esos temas. Creo que ahorita tienen una gran influencia también en mi trabajo. Entonces, ujú. Ok. Un buen consejo que te hayan dado. Mm, un buen consejo que me hayan dado. Mm, Híjole, pues no sé si fue como algo que me dieran directamente o algo que fui aprendiendo como observando a otras personas en el medio en el que me desarrollo, pero definitivamente como que la disciplina es algo que ayuda muchísimo para poder como sostener este tipo de trabajos creativos, ¿no? Como que ser disciplinado y hacerlo constantemente y repetirlo y como insistir aunque parezca que no, sí tiene resultados. Ujú. Gran consejo en la Ujú. vida. Sí, totalmente. Ok, la siguiente es, ¿qué es lo más hermoso para ti en tu cotidiano? Mm, la calma, como poder disfrutar las cosas que me gusta hacer, eh, con calma,
no necesariamente que el tiempo implique que sea largo y que no tenga como pendientes, porque en realidad luego tengo muchos pendientes y mucha prisa, pero como que dentro de esa prisa yo pueda como encontrar calma y disfrute en lo que esté haciendo. O sea, sobre todo en mi práctica cuando puedo, o sea, cuando estoy directamente trabajando con el barro, encuentro mucha calma. Y creo que eso es como lo más bello que puedo encontrar en el cotidiano, ¿no? O sea, la calma de, no sé, estarte haciendo un tecito o la calma de desayunar y ver el sol o como que esas cosas que, no sé, ya sé que en un ratito ya tengo que salir, pero en ese instante puedo sentir calma y disfrutarlo, es lo más bello para mí. Ujú. Y que como que, pues justo como tú dices, ¿no? No tiene nada que ver a veces con el tiempo, sino Ujú. como que ahí yo creo que es en donde podemos tejer y hacer esa magia. Sí, como estar presente en ese ratito, aunque sean 5 minutos y ya después tengas que salir y lo que sea, pero son esos 5 minutos que son tuyos y es delicioso como poder estar ahí en ese momento. Ujú, Me gusta. Y a ver, la última, para terminar estas preguntas rápidas, es si hoy tu vida tuviera un soundtrack, ¿cómo se escucharía? O sea, si tuviera, no sé, un género, una banda, un músico, mm, ¿cómo se escucharía tu vida hoy? O tu 2025, que ya casi vamos acabando. mm, no sé. ¿Tú cómo lo has sentido? Porque siento que ha sido un año muy movido, Sí, como muy enérgico y sí, sí, como que siento que no hemos parado. Sí, como que cada mes ha sido intensidad tras intensidad. sí, como diferente tipo de intensidad, pero, ay, no sé. Es que pienso como en ese tipo de intros de anime, que son Ajá. así como súper intensos, y cuando acaba el capítulo es una rola de que toda de cute y romántica, pero acabas de vivir algo súper tenso, ¿no? Y de repente así acaba el capítulo y es todo cursi, como como de que florecitas así, y de que, no sé, Y un estuvo demonio intenso. se comió toda la tierra, no sé, güey, ya sabes, Sí, un poco así, creo, como no la sé si verdad es me un hace soundtrack sentido. en específico, pero sí ese tipo, o sea, ese estilo de música que al principio es como de que todo intenso, locura, y luego ya es como cierra el capítulo y como florecitas Que y ve todo. todo bien. Ajá, Ni sí, era para tanto. ajá, literal. Bueno, pues ahí ya cerramos como este bloque de preguntas cortas y ahora sí vamos como a profundizar. Y Sí. antes que todo, pues obviamente me gustaría decir, y eso creo que nunca te lo he preguntado, o Ujú, sea, Nicole y yo nos conocimos pues en la universidad, estudiamos lo mismo. Y la primera pregunta es esa, que siento, creo que nunca te lo he preguntado. O sea, nosotras salimos de estudios, ujú, historia de las artes, pero ¿en qué momento fue para ti el decir, a ver, no, yo quiero más bien inclinarme por el lado de ser artista y no tanto de curador, de historiador, bueno, lo que sabemos, ¿no? O ujú, sea, más como el behind the scenes o lo que le da el soporte, ujú. sino que en qué momento dijiste, no, yo lo que quiero más bien es crear. Mm, Híjole, yo creo que la espinita siempre estuvo ahí presente, o sea, como que pues desde muy niña yo tomaba clases de pintura, en algún momento estuve en una escuela de iniciación artística, en artes visuales, o sea, como que siempre estuvo ahí la espinita y en algún momento me incliné más por la teoría porque también hay una parte de mí que le encanta como la teoría y leer y la investigación y como que me pierdo en ese mundo de las ideas también, pero creo que cuando ya se volvió como como un camino que elegí y me eligió también. Fue como, pues un poco como,
O sea, empecé a hacer cerámica de una manera como más terapéutica. Llegó a mi vida en un momento donde yo necesitaba justo encontrar calma. eh, Tenía mucha ansiedad y esa ansiedad se localizaba principalmente en mis manos. O sea, yo con las manos cuando siento ansiedad todo el tiempo estoy así como haciendo cositas y como que se nota luego, luego, o sea, como que... Y cuando yo empecé a trabajar con cerámica fue así como, wow, o sea, de que encontré esa relajación en mis manos y como que también pude entender muchas cosas más de mí. Entonces como que, o sea, yo pienso que esa manera en la que se integró la cerámica a mi vida me dio también muchas herramientas para conocerme. Y como que a partir de ese lenguaje yo empecé como a crear más piezas y como que ese mismo camino solo se fue abriendo. O sea, como que fue de una manera muy, pues muy orgánica, porque a partir de la cerámica se me abrieron muchas puertas a muchos lugares que eventualmente me han llevado a donde estoy hoy en día, ¿no? Como que para mí pues siempre ha sido un oficio y me gusta que sea un oficio, o sea, es una práctica artística, pero también es un oficio y viene del cotidiano y justo me permite también como integrar otras cosas que no necesariamente es crear una obra de arte, sino simplemente es como el cuenco donde quiero comer o algo que necesito en mi casa, ¿no? Y como que también eso trae una carga un poco más, no sé, como emocional Ujú, y, y creo que ahora para mí el nombrarme artista, pues ha sido también como, como ese shock personal bueno, ¿por qué soy artista? ¿Cómo es que soy artista? O sea, como que sí vienen a mí esas preguntas de, pues no sé si puede ser como un poco como síndrome del impostor. Al principio me pasaba más, ahorita la verdad ya me siento un poco más segura de nombrarme artista, de presentarme hacia otros como soy artista, me dedico a esto, hago esto, como que, pero también ha ido como, o sea, creo que esa seguridad en mí ha crecido también a partir de que he podido ir perfeccionando mi técnica y como ir aprendiendo más. Y entre más segura yo me siento con lo que hago a nivel técnico, no necesariamente porque sea una purista, sino porque sí me gusta poder nombrarme ceramista antes que artista. Y para eso, pues hay toda una historia de artesanos y de personas ujú. que han trabajado mucho este oficio y que se dedican a esto de toda la vida y familias enteras que sí, ¿no? Entonces para mí sí es importante y ha permitido como tener ese sustento de conocimientos y de Ujú, saberes para yo poder nombrarme artista. Y creo que en ese camino, pues también yo he encontrado como una manera más orgánica de entenderme a mí y de entender el mundo. Como que al final pues la teoría es algo que me sigue gustando, o sea, la academia siempre ha estado presente en mí, pero pues ahora es muy chistoso porque mi hobby se convirtió en mi ocupación de tiempo completo y ahora mi hobby es la academia, o sea, ahora leo y estudio por gusto, ¿no? Entonces como que dio un giro que para mí también ha sido bastante más fructífero, o sea, me ha dado más satisfacción personal, el poder nombrarme ceramista, el poder llevar a cabo ciertos proyectos, el poder como sentirme segura con las cosas que sé y conozco y poder compartirlo también, porque también doy clases, entonces cada vez eso me ha ido como construyendo más seguridad en mí misma y por lo tanto ese nombrarme artista, sentirme como más cómoda en ese personaje, digamos. Ujú. Oye, y justo eso, o sea, ¿cómo sientes? O sea, si hay en esta división, o si más bien lo ves muchísimo más unido, como que para mí sí se puede llegar a dividir porque tiene diferentes, o sea, pues sí, razones de ser Ujú. y formas de expresarse distinto. O sea, el ser
pues maestra, ¿no? El practicar como un Ujú, lado de docencia, pero también este lado de, bueno, lo que hemos escuchado, ¿no? O sea, ujú, obviamente tú ahorita, yo siento que sí lo mencionaste, pero a lo mejor estaría bueno profundizar un poco en esto que siempre escuchamos, de, bueno, ¿es una artesanía o es arte? ¿No? ujú. O soy un artesano o sí soy artista. O sea, creo que ahí también, y justo es lo que yo también quería preguntar, es, este oficio, pues también es un poco como complejo en el sentido de que podemos decir como, a ver, sí estoy viendo arte, definitivamente, y también es lo que tú dices, pero también me puedo hacer un vasito, ¿no? Para Ujú, tomar yo mi té o lo que sea, y también puedo hacer sí, tal cosa. Entonces, como que siento que hay diferentes cosas sucediendo y también este lado tuyo que a lo mejor y platicamos o no, pero ahorita conviene decirlo, o sea, también tienes mucha relación con temas, como tú lo decías, espirituales, pero también con cosas naturales, como la observación ujú, de la naturaleza, las prácticas también como más ancestrales, medicina mexicana, o sea, como que siento que hay una mezcla de todo esto en donde, pues no sé si es obvio decirlo, pero sientes que en tu arte se ve todo eso, o sea, como que logras a lo mejor que sí se vea la maestra, que sí se vea la artesana, que sí se vea también la artista muchísimo más en el lado teórico. O sea, ¿tú cómo lo experimentas? yo creo que depende de la obra. O sea, Mm, creo que depende de la pieza que esté haciendo, mm, lo que me permite expresar. O sea, creo que no todas mis piezas son, o sea, traen como algún concepto filosófico, por ya, ejemplo, ¿no? Hay unas que sí, hay otras que para mí fue más bien un reto personal hacerlo y como un reto técnico y, o sea, creo que en términos de obra, eh, me gusta explorar otro tipo de cosas. O sea, creo que lo que a mí me gusta mucho de la cerámica es que me permite con los mismos materiales explorar diferentes cosas y necesidades e inquietudes que tengo, ¿no? Entonces, por un lado, puede ser que en la parte más artesanal yo esté como haciendo una investigación más técnica a ya, nivel de perfeccionar mi técnica de torno, de construcción, etcétera, y los esmaltes y como a un nivel un poco más técnico, quizás un poco más como enfocado a esa parte, mientras que mi obra me permite explorar otros temas, ¿no? O sea, como que yo sí siento que, aunque creo que las dos parten de lo mismo, se van hacia diferentes lugares dependiendo de lo que yo quiero crear, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí sí me gusta que mis platos y las cosas que yo voy a tener en el cotidiano tengan esa como resultado y destreza de algo que está bien hecho y que viene de alguien que pues lo ha practicado muchas veces, ¿no? O sea, como que me gusta ver mis piezas torneadas y que están bien torneadas, ¿no? En cambio, no busco esa perfección en mi obra, sino como que busco traducir otro tipo de conceptos o inquietudes personales, donde ahí sí puedo explorar más temas como de, pues sí, como lo espiritual principalmente, ahí sí lo veo más como situado en la obra de arte. mm. Mm. Oye, ¿y hay algún tipo como de memoria que tengas en tu infancia que sientas que, pues como que te define de alguna forma creativamente? O sea, que digas, yo de chiquita, no sé, justo, ¿no? Estaba mucho en la naturaleza y entonces Ujú. ahora estoy creando tal. O sea, ¿sientes que eso te pasó a ti? Pues definitivamente sí. O sea, yo creo que mi infancia sí marcó como un parteaguas de los intereses que fueron creciendo, ¿no? O sea, como que siendo la hija del medio, creo que es como, o sea, como la que está un poco ahí medio, o sea, como, El no, no, sándwich. ajá, el sándwich, pero es como, o sea, como, sí, cómo decirlo de una manera que no suene como o sea, yo siento que los Sal- hijos de medio crecemos como,
como más independientes de alguna manera, o sea, como que no reciben todo ese foco de atención, entonces como que, no sé, o sea, yo recuerdo como, pues sí, o sea, de que mi mente se perdía en el jardín, mi papá nos llevaba mucho a pasear y entonces íbamos casi siempre a pueblitos y zonas arqueológicas, entonces mi imaginación todo el tiempo estaba como muy, muy, muy activa y además como muy presentes en rituales, porque pues siempre estuvo eso presente en nuestra infancia, ¿no? Como estar presentes en ceremonias, en rituales, y como que mi sensibilidad ahí crecía mucho. Entonces, creo que también de ahí fue como entenderme y saberme como una persona muy sensible y que esa sensibilidad no iba a encontrar otro lenguaje que no fuera el arte. O sea, definitivamente para mí no iban a ser las matemáticas, ni la filosofía, ni otro tipo de disciplinas que son muy chidas y muy interesantes, pero para mí mi lenguaje sí tenía que ser el arte. O sea, sí tenía yo que poder decir las cosas que sentía a través de los materiales, a través de la poesía, a través de cualquier otra cosa que justo no fuera algo tan racional. Ya. Y justo como, o sea, hubo un momento en tu vida en donde dijiste yo quiero ser artista. O sea, de chiquita o un poco más, no sé, adelante, pero pasó. Sí, yo creo que, pues sí, desde muy joven Ujú. siempre me gustaron esas cosas. O sea, yo siempre estaba pintando, dibujando. eh, pues sí, me encantaba como sentir los materiales, olerlos, estar como en contacto con esas cosas. Y sí, o sea, me acuerdo que al momento de estar como, no sé si en la secundaria, en la preparatoria, como sí, de decir como, güey, necesito saber arte. O sea, me acuerdo que hice esta entrevista para esta escuela de iniciación artística, que era como unas escuelas de Limba, que no sé si todavía existan, pero digamos que te van preparando para aplicar a las escuelas de arte, ¿no? O sea, ya sea que Mm, vayas a ujú. danza o a música o artes visuales, entonces, pero es una preparación de 3 años. Ya, Ujú. ok. Ahora, no sé si, por ejemplo, eso fue contraproducente, porque cuando yo estuve en esa escuela me dio miedo y ya no quise aplicar a la Esmeralda. Y Ya dije, mejor, bueno, me gusta la teoría, me voy a hacer historia del arte, porque ok. también llevaba historia del arte ahí y me gustaba mucho. Pero al final yo creo que fue lo mejor porque a mí, yo sí pienso que el arte necesita ir acompañado de teoría y un pensamiento crítico, sobre todo en la producción artística, porque pues sí es importante saber por qué estamos produciendo lo que producimos y hacia quién le estamos hablando y por qué estamos produciendo las cosas que hacemos. O sea, si eso tiene un impacto social, ecológico, político, y creo que eso sí se ve mucho en historia del arte y no tanto en el estudiar arte como tal. Y creo que para mí sí es importante que eso siempre esté presente. Entonces a mí sí me gustó que ese camino fuera como yendo y viniendo en la vida. Oye, te late, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Va. Bueno, ya estamos de regreso y justo nos quedamos en un tema que siento que estaría muy bueno platicar, pues, que es la historia del arte. O sea, siento que sí es un gran tema porque lo platicábamos también en un capítulo que estuvo por acá un pintor, que se llama Manolo, y justo también estábamos hablando de eso, de que ahorita como que hay muchos artistas que no tienen un sostén, ¿no? O sea, como que no hay sostén teórico y solo se Sí, está creando. Y pues ya, o sea, es para cada quien, ¿no? Lo que opine respecto a eso, pero sin duda es algo que sí se ve mucho.
Y siento que tú como historiador, o sea, yo me acuerdo, no sé, estar en la carrera y tal, y pues te vas ahí como empapando de un chorro de cosas, o sea, siento que vimos un chingo de cosas diferentes, como probaditas de diferentes cosas que con mucho ego, ¿no? Yo llegué a Sí. pensar y dije, ay, pues yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, si yo tengo toda la teoría respecto a X cosa, pues digo, ay, pues ya nada más es la obra, ¿no? Ya nada más es crearla. Ujú, Y lo digo otra vez porque pues es con muchísimo ego de que no sabes ni, o sea, no. ¿No? Pero tú piensas así, porque dices, güey, pues si ya estoy viendo cómo, ¿no? El cómo, sostenerlo, cómo puedo llevar, ¿no? Incluso el discurso para que diga esto, para que tal y tal. ujú, Ya como que la práctica es el final, como historiador, ¿no? O como la ajá, parte de teoría. Pero cuando estás en el otro lado, y que siento que eso es lo que platicamos en el otro capítulo, era como, pues entonces yo no necesito una teoría, sino que yo estoy creando este objeto porque siento ajá, que es lo que hay que hacer y yo, no sé, entre sentí, medité, reflexioné, contemplé y este fue un ajá. resultado. ¿Tú cómo sientes esto? O sea, creo que ahí puede estar como, pues justo, ¿no? La persona que está medio uniendo estas Ujú. dos, pues prácticas, por así decirlo. Sí, pues creo que yo lo veo mucho en términos, o sea, justo para mí es muy importante como, o sea, definitivamente la naturaleza es, o sea, este gran concepto que para mí es muy importante dentro de mi práctica. Y esto implica que primero me tengo, o sea, ahí viene como mi parte más teórica para yo cuestionarme, bueno, qué es lo natural o qué es naturaleza para mí, ¿no? Porque para mí entonces engloba muchas cosas, o sea, para mí la naturaleza también es lo urbano, el territorio, es lo político, etcétera. Y en ese sentido, como que para mí sí es importante sentarme a pensar qué estoy creando y por qué lo estoy creando, porque al menos mi práctica, la cerámica es una práctica extractivista por excelencia, es decir, se minan lugares para sacar barro. Y eso desde la manera más artesanal que tú quieras verlo o de la manera más industrial, es una práctica extractivista. Y en este sentido, como que para mí, o sea, yo conmigo no me puedo asentar a decir, ay, pues voy a hacer cualquier cosa y voy a hacer un gasto de materiales y gas y etcétera, y generar basura artística, pero basura final, que no tenga como una vía o algún lugar hacia donde ir, o que no esté yo Hacer por pensando, hacer. ajá, o sea, para mí hacer por hacer no, o sea, no es algo con lo que yo quisiera sentirme identificada solo porque hoy me desperté y hoy sentí que quiero hacer esto. Para mí sí necesito dar un paso atrás y decir, bueno, ¿por qué y para quién y cómo? Y entonces eso para mí, hacerme esas preguntas me permite llevar a cabo mi práctica de una manera más sustentable. Y sustentable lo digo en todos los sentidos, porque también, pues, pensando como, pues sí, la crisis climática y la crisis social en la que vivimos, pues también es económicamente difícil ser artista, los materiales son muy caros, entonces también por eso es como importante sí preguntarse y sí como dar un paso atrás y permitir que la teoría, y no tiene que ser toda esta teoría que a veces parece, o sea, creo que eso es lo que a veces nos da, o conozco muchos artistas que dicen, ay, no, qué flojera la teoría, ¿no? Pero es porque se te viene encima una carga de conceptos que pues son patriarcales, que son occidentales, que traen toda una historia política detrás. Claro que da flojera, o sea, cualquiera dice, no, yo sí lo quiero crear y ya, yo no quiero meterme en esos rollos. Lo entiendo, pero de todos modos, sí, para mí sí, quizás no hacer teoría desde ese lugar, pero sí sentarse y preguntarse por qué se está creando, qué se está creando, para quién y cómo, o sea, también como de alguna manera
O sea, al final yo pienso que el arte y la producción artística pues están insertos desde una dinámica del capitalismo donde hoy en día ves a los artistas creando y creando y creando y haciendo piezas, exponiendo y bla, bla. Y, y es como, no, a ver, espérate, o sea, no es una actividad para el capital porque no se puede producir tan rápido. O sea, requiere tiempos diferentes, materiales, procesos diferentes. Entonces, como que también cuestionarse un poco eso y decidir entonces, o como tener alguna elección sobre, bueno, entonces esta pieza la voy a hacer así porque no solo porque la siento o porque lo medité de esta manera, sino porque mi economía ahorita me permite trabajar con este material o porque necesito transportarla de esta manera, entonces así voy a ahorrar espacio o voy a ahorrar gas o voy a ahorrar, etcétera. Entonces como que sí se vuelve algo al final como, o sea, yo pienso que la práctica artística sí debe estar como muy aterrizada y situada en dónde y cómo se está creando, quién lo está haciendo y por qué y para qué, ¿no? Ujú. Entonces creo que sí, para mí sí es importante hacerse esas preguntas y ya creo que también esas preguntas te llevan a cuestionarte otro tipo de cosas, pues vas, o sea, ya más del estilo de lo que nos cuestionamos los historiadores del arte, ¿no? O sea, ya te vas a cuestionar temas bastante más políticos, filosóficos, entonces desarrollas conceptos, entonces como que yo creo que una pieza, y al menos como lo he visto en mi proceso, es que va agarrando cuerpo en la medida que tú te preguntas más cosas a partir de la Mm. pieza y en el proceso en el que la estás haciendo. O sea, desde el momento en el que la estás pensando hasta el momento en el que lo estás llevando a cabo, te sigas cuestionando ese tipo de cosas de por qué lo estás haciendo de esta manera, por qué utilizas cierta técnica o no. Y cuando empiezas a hacer, o sea, como hacer ese tipo de elecciones y tomar esas decisiones, al menos en mi proceso creativo, es cuando la obra empieza a tomar más sentido. Ya, Ujú. o sea, pudieras decir un poco que por ahí va tu proceso creativo, o sea, como puede ir más hacia algo que te cause o te genere una, pues sí, como una cosquillita y entonces puedes Ujú. llegar a investigar, empiezas a profundizar, o sea, ¿crees Sí. que viene para ti como la teoría, a lo mejor en ese sentido primero, y investigar un poco, tener bien delimitada una metodología, un sketch, un boceto, lo que sea, y entonces ahora sí ya vas hacia la práctica más como material? ¿Sientes que va por ahí o cómo? ¿Se te vienen imágenes, se te viene, no sé, escuchar algo en una plática? O sea, ¿cómo se detona tu proceso creativo? Yo creo que primero parte de mis obsesiones, ¿no? Ok, O sea, como que yo, no sé, digo, tengo que hacer una pieza o quiero hacer una pieza, ¿por dónde empiezo? Y empiezo como con mis obsesiones, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, a mí me obsesiona la idea de la fantasía, lo mágico, lo medieval, o sea, como los cuentos y la fantasía es algo que a mí me encanta y siempre me ha gustado muchísimo, entonces empiezo como a rascarle por ahí. como que eso es recurrente en las piezas Ajá, que, ok. o sea, yo creo que sí, viene así como de estas obsesiones, de estos temas que a mí me encantan y que estéticamente cuando lo veo en otras piezas o en otro tipo de cosas, sea arte, sea cine, sea, no sé, cualquier cosa, como que me llama la atención, entonces como que viene un poco de esa investigación, entonces como que siempre empiezo como, o sea, me gusta empezar a leer cosillas por ahí y empezar a hacer conexiones, Ya, ¿no? Primero como que sí, sí me gusta como buscar inspiración en ciertos textos o en ciertas imágenes, entonces sí viene como un poco de hacer un poco de investigación, es como si fueras haciendo un rompecabezas, pero realmente no sabes cuál va a ser el resultado ya. y si de repente las piezas van a embonar o no. Porque luego me pasa que tengo una idea en la cabeza
y al momento de estarla llevando a cabo me doy cuenta que chance la estrategia tiene que cambiar porque el material necesita o tiene otro tipo de particularidades, entonces se va transformando siempre. Entonces Oye, como pero que a mí me gusta no tener ideas fijas, mm, pero sí que vaya acompañado de alguna investigación y pues sobre todo estas obsesiones que sigan presentes, pero también que no sea una idea fija, porque al final pues se transforma mucho. eso es Ujú, justo lo que te iba a decir, o sea, yo pude tomar algunas clases contigo cuando todavía vivía en la ciudad y siento que para mí como que fue algo que justo necesitaba hacer, más como tú decías al principio, como más terapéutico, mi interés no era más que hacer algo nuevo, algo que me sacara de mi comodidad y que justo me di cuenta de eso, o sea, y hasta el día de hoy todavía dije eso, ¿no? Es que yo necesito una certeza de las cosas, o sea, lo ajá, mínimo, pero una certeza de que, voy a hacer el paso uno, el paso dos y el paso tres, ajá, dentro de lo más real posible. Y me acuerdo que justo dentro de las clases, pues según yo tenía una idea de lo que iba a hacer y nunca pasaba eso, o sea, como que, pues como que, no sé, ya en el momento de moldear, en el momento de sentir el ejercicio pues ya salió otra cosa que no tenía nada que ver, ya, sí. ujú, Entonces también yo siento que esa es la magia un poco, no sé si, yo siento que sí la cerámica porque no me lo ha detonado tan así, o sea, como ujú, tan corpóreo eso. Em, pero sí como que esa sensación de que no es que se está transformando en otra cosa y yo no tengo control en eso, o sea, yo ujú, como que sientes que sí, una palabra, ¿no? Que te dejas fluir y que entonces sí, como que te está llevando también, no sé si el material, no sé si tu pensamiento, creo que para mí como que las manos también, sí, el simple hecho como de estarlas moviendo mucho y que las manos empiezan a conversar también muy diferente y entonces ujú, más bien quieren hacer otra cosa y mi mente dice otra y así. O sea, siento que para mí como que ese fue el proceso de practicar cerámica y ujú, ahora lo pienso más como, ok, querían hacer una pieza, no, pues, o sea, no. O sea, ¿te ha pasado sí, justo eso de que tienes esa imagen, ya la quieres escupir ahí y sale otra cosa? sí, sí, definitivamente. O sea, recientemente presenté una pieza que, pues sí, yo en mi cabeza tenía, o sea, otra forma, sí, o sea, era completamente diferente y al momento de empezar la pieza, por cuestiones de tiempo y también de mi propia como gusto, decidí cambiarla por completo, ¿no? O sea, el sentido seguía siendo lo mismo, o sea, la pieza es un portal, pero el portal se transformó y además el resultado me gustó mucho más que lo que yo había dibujado, o sea, como que lo que yo había dibujado venía quizás de referencias de piezas que ya había visto antes, de ejercicios que ya había visto en otras personas y así. Y cuando yo lo quise hacer, dije, esto no va a funcionar y tengo 3 días para terminarla, no voy a perder el tiempo, o sea, voy a hacerlo diferente y ese ligero cambio y dejarme llevar por lo que, o sea, quizás fue como un poco intuición, pero también confianza en que las técnicas que yo iba a usar, que he perfeccionado, iba a ser mejor que lo que estaba yo pensando en un principio y al final el resultado me gustó muchísimo más. Ujú. Oye, y me gustaría como regresar a esta parte, que siento que estaría buena cuando dijiste, bueno, pues o sea, me meto como a eh, pues yo siento que es casi una carrera entera, ¿no? Porque dijiste que duró 3 años, o sea, de tomar estas clases y pues decidiste no continuar, o sea, decidiste no llevarte al siguiente paso de la Esmeralda, ¿no? Pero Ujú. ahí, ¿qué sientes que pasó? O sea, ¿qué fue como lo que vino a ti que dijiste, mejor paro?
y me relaciono con el arte de otra forma. O sea, ¿qué sientes a lo mejor como que fue lo que apagó o lo que más bien Ujú. encendió otro camino? ¿Qué sientes que fue por ahí? Híjole, es que era mucho trabajo. Ya. Y yo le huía en ese momento a esa cantidad de responsabilidades, o sea, porque yo creo que, o sea, ser artista, sea que estudies o no arte, implica mucho, mucho trabajo. Y cuando yo estuve en esa escuela, o sea, era como iba a la preparatoria de día y en las tardes tomaba clases ahí, pero de las dos tenía un chingo de tarea y de las dos tenía muchísimo trabajo que hacer y así. Y creo que, no sé, o sea, yo claro que conozco artistas que su pasión les llevó así, o sea, de clavarse con eso y llegaban en las tardes a su casa y hacían dibujo y dibujo y dibujo, pero yo en ese momento de la vida pues tenía otros intereses, o sea, y no quería como que clavarme tanto en eso, como que justo ahí no sentía esa como necesidad tan fuerte y dije, no, o sea, mejor algo más relajado que de alguna manera la teoría y sí, como que los conceptos y como el mundo de las ideas en términos más intelectuales se me da un poco más fácil. Entonces como que de alguna manera fue un camino fácil, pero que ese mismo camino me regresó a lo que de todos modos tenía que haber pasado, ¿no? O sea, como que ahora lo veo como con esa distancia y digo, claro, o sea, fue como, o sea, tenía que pasar, pero de todos modos regresé a este punto porque ahora, en este momento de mi vida donde me siento más cerca de mí, o sea, como cerca de mi esencia, es cuando más disfruto ese trabajo y estar como ahí, ya sabes, como que ahora sí me lleva y me llena esa pasión de decir, voy a trabajar en esto y le voy a dedicar mucho tiempo y sí estoy cansada, pero me siento feliz también. Entonces es como una satisfacción rara en el que pues sí estoy cansada, chance no quiero salir, no tengo ganas ya de nada, pero al mismo tiempo estoy contenta. O sea, al Mm. mismo tiempo se siente una satisfacción personal que no me lo ha dado otra cosa. Entonces, como que sí, creo que sí, no sé, quizás en ese momento fue, pues no sé, la vida también diciéndome, espérate, porque va a volver. Entonces, chance ahorita puedes hacer otras cosas, pero pues sí, volvió. Sí, siento que como que en esta idea que, que creo que tienes que vivir de primera mano lo que es el arte, lo que es la creatividad, Ujú, porque siento que cuando no estás dentro de lo que sea, ¿no? Sea ujú. como te relaciones, pues sí, sí se tiene mucho esa idea de que pues, no necesitas tanta disciplina, puedes echar hueva, Ujú. literal, ¿no? Tú eres ahí como el genio que chambea cuando quiere y cuando se le prende el Sí, foco y pareciera que ser artista es ser vago, pero no. O sí. bueno, al menos en mi caso y en mi práctica, no. Ujú. Pero bueno, sí es un poco justo como que tener esa, no sé, es que ahora lo pienso como, por un lado, sí esa disciplina y esa como voluntad de hacer las cosas, pero también el poder saber decir que no y Ujú. también aprender a poner esos límites, ¿no? Como que ahora es algo que yo veo en mí, que sí tengo presente que hay situaciones y momentos donde tengo que decir, no, a ver, espérate tantito. O Ujú. sea, sí Sí, quiero y puedo, respira. pero a ver, aguanta, respira, ¿no? O sea, darle al cuerpo calma, porque luego sí es como, o sea, yo entro, por ejemplo, en un rush donde me emociono y digo, sí, quiero hacer todo y lo puedo hacer todo yo sola y no hay pedo y como que sí. Y de repente estoy agotada, burnouteada, de que en un vacío total y digo, no, güey, o sea, tampoco, ¿no? Sí. Ahora estoy aprendiendo a negociar esa parte interna mía de decir,
también hay que descansar, también hay que poder decir como, güey, disfruta que ahorita puedes descansar. Entonces, Sí, como que sí. o sea, siento que es algo que sí, o sea, como que en el exterior podemos ver que no hay tanta chamba cuando realmente Ujú, estás ahí dentro y dices, no, o sea, ve, y esto, o sea, sí es un oficio, pero también llevado a otros niveles que al menos en lo personal, una de las cosas que más me gusta es pensar así el arte, que el arte es vida y la vida es arte ujú, y que como que el sentirte, y también por eso te preguntaba, o sea, como qué fue lo que apagó a lo mejor esa chispa. O sea, siento que el meterte, el escoger este camino de vida es confrontarte mucho contigo misma, con lo que sí, estás viviendo, en ese presente, ¿no? O sea, lo que estás viviendo, lo que te ujú, atraviesa, lo que también esperas a lo mejor de ujú, ti. Y entonces como que el tomar el camino artístico o creativo, siento que por eso, al menos es una de las premisas también del podcast, es que te va a llevar hacia un lado del espíritu, sí, de rendición, de conectar con algo un poco más allá, ¿no? Y al menos como que, no sé si a ti te pasó, a mí en lo personal sí, como que el acercarme mucho hacia ese mundo y el haber estudiado historia del arte como que a mí me intimidó mucho y también por eso lo dejé mucho tiempo. ujú, Como que había o sea, me sentí como muy intimidada también de lo que puede ser esa historia con sí, H mayúscula, esa disciplina, porque yo sí veía, ¿no? Que había disciplina, que más bien tenías que leer un chingo, o sea, porque quieras o no, lo que ha sido la universidad, ¿no? Pero si éramos los que más leíamos, si éramos los que más tenían tareas, si éramos, o sea, sí, la verdad es que sí sí, había rigor, ¿no? Y no podías sí, entregar ahí una pendejada porque, pues no. Entonces, pues como que sí, a mí en lo personal me intimidó mucho y dije, bueno, no, vaya. ujú, Y el pensarme incluso como en alguien que pudiera tener una práctica mucho más manual, física y ujú, llevar la materia, menos, ¿no? Entonces, creo que sí, dentro de este ejercicio me gustaría que nos contaras un poquito para ir cerrando esto de qué te nutres, ¿no? Tú al crear y qué ujú, tanto está ahí la espiritualidad, ¿no? O eso que nos contabas, el budismo, o ujú. sea, cómo va ese lado? Mm, Pues pienso que de entrada para mí, o sea, el momento en el que estoy creando, sí es como, o sea, sí siento que entro en otra temporalidad. O sea, para mí sí es como estar meditando o estar en un proceso como de o sea, como estar presente con el material. Y yo creo que de esa manera también, justo para mí se ha vuelto como ese instante en el que lo espiritual encuentra un lugar muy material y muy físico. O sea, como que para mí sí se vuelve muy presente, En el como, cuerpo, ¿no? ajá, y también en la materia. Es como si esto con lo que estoy trabajando, que además ya lo amasé, que además lo pisé, lo preparé, le eché agua, está cobrando vida, pero conmigo, o sea, como no sé, o sea, pensaría que es como si estuviera dentro de mí y yo adentro de la pieza también, y es algo que está cobrando vida de una manera, no sé, como orgánica o quizás, no sé, Es que me está parece loco. que también, ajá, como que es que sí es muy loco, porque sí, creo que, pues sí, el arte te lleva a preguntarte muchas cosas, pero pues sí, al final uno termina trabajando en los temas muy espirituales, ¿no? O sea, he conocido más artistas recientemente y personas que me gusta su trabajo y de repente me da risa porque de repente alguien te está enseñando sus piezas, su trabajo y así, y siempre existe una pequeña broma en la que dices como, ah, jaja, parece brujería.
¿no? O sea, ayer conocí a un artista que me gusta mucho su obra y trabaja con semillas y hace como una serie de biotextiles súper lindos y así, y me enseñó unas piezas y me dijo, ay, han de pensar mis vecinos que soy santero, esto parece brujería, ¿no? Y lo mismo pienso yo cuando estoy haciendo esmaltes y estoy así de que llena de polvo y haciendo cosas y digo, ay, ha de pensar la gente que hago brujería, güey. Bueno, Yo es que así de estás que con todos los elementos, ¿no? O sea, ajá, manipulando ahí. y como que recientemente también me invitaron a exponer una exposición colectiva con varias chavas donde pues cada quien tiene su ritual personal con su obra, con su proceso creativo y creo que ahí al final, aunque, aunque hay personas o existan personas que no lo tengan presente o muy concientizado, la espiritualidad está ahí porque estás creando de cero algo que no existe, para empezar. Entonces, creo que es algo como muy, o sea, va muy de la mano. Y yo creo que ya cuando uno, o sea, lo hace consciente y, y, y sí, como que lo toma como parte de su discurso y o sea, lo tiene como muy presente en el momento en el que estás creando y en el momento en el que lo expones hacia otras personas, hablar y ser consciente de, bueno, esta es una búsqueda espiritual personal y viene de aquí, pero también me estoy preguntando estas cosas que no son, pues sí, tangibles, ¿no? Ya cobra otro sentido, ¿no? Pero de todos modos, aunque no se lo pregunte uno, ahí está, o sea, porque es crear de cero algo que no existe, sea un lienzo, sea una fotografía, aunque la imagen esté ahí, tú estás viendo algo que no está presente de alguna manera. Con la cerámica es muy evidente, o sea, desde el momento en el que preparas el barro es algo que no está y se está formando y de repente creas algo y ya tiene una forma y está ocupando un espacio y adentro de eso hay un vacío, pero ocupa ese espacio también. Entonces, sí me parece un acto muy loco lo que es crear, o sea, sí, muy espiritual No, definitivamente. y siento que es justo esa experiencia de la, o sea, literal de crear vida, o sea, de dar vida a algo Ujú. y en cualquier, yo creo, soporte, ¿no? O sea, el teatro, Sí, sí, vida misma, o sea, también. como que cualquier soporte tiene esa característica de estar vivo y justo eso también te iba a preguntar, o sea, ¿tienes rituales que sean visibles o invisibles? O sea, más allá de los que ya contaste, pero no sé, ¿te gusta chambear con música? ¿Te gusta chambear en el silencio? Eh, Aromatizar, o sea, ¿cómo creas tú? Híjole. Creo que si algo, o sea, si yo, no sé, llego al taller y sé que ese día voy a trabajar en mi obra, lo primero que hago es limpiar el taller. Ya. Necesito como ordenar un poco, sentirme a gusto, sentir que puedo ocupar el espacio tranquila para yo empezar a trabajar. Y yo creo que ese acto de empezar a limpiar, barrer poquito, limpiar la mesa, o sea, sobre todo en un taller de cerámica que pues hay polvo y hay miles de cosas y de repente se puede volver muy caótico, muy fácil. Cuando yo sé que voy a llegar a trabajar algo para mí, necesito sí o sí empezar con el espacio limpio. Y eso como que también me empieza a mí como a liberar un poco la mente de, o sea, de cosas. Y ya cuando veo el espacio limpio y digo, güey, qué bonito se ve, uff, ya, para mí ese es mi ritual, así de que limpiar el taller. Sí, Oye, ¿y te cuesta mucho trabajo despedirte de tus piezas? ya no. No, ya no, la verdad. Al principio, no, fíjate que al principio tampoco, o sea, lo que me pasa al principio es que yo siempre las andaba regalando. Ya. O sea, yo al principio era como, mira, hice esto y me recuerda a ti, de que quédatelo, está bien bonito. O sea, yo al principio las regalaba todo el tiempo. Y ahora, bueno, pues como ya me dedico a esto full, pues no las puedo estar regalando, ¿no? Aunque Sí. quisieras. Pero ya no me cuesta trabajo. O sea, al contrario, Es prefiero como, que llévatela, qué bonito, encontró casa. sí, sí, porque también yo creo que a mí eso me permite como pensar en algo nuevo, ¿no? O sea, cerrar ese proyecto
ya se terminó ese ciclo, al menos para mí, ¿no? O sea, yo ya me desprendo, claro que ese objeto cobra otro sentido si alguien lo adquiere, lo tiene en su casa o le da otro significado, etcétera. Tiene otra vida, pero yo ya no soy parte de esa vida, al menos en un momento presente de tenerlo aquí conmigo, ¿no? Como que me gusta también pensar que eso va a, a vivir por otros lados y como, Sí. sí. Ay, siento que pudiéramos hablar de esto horas, la neta. O sea, como que tiene muchísimo de qué rascarle y, y me gustaría, o sea, despedirnos un poco con esto de qué sientes que es lo que viene para ti. O sea, qué viene después? Viene, no sé, a lo mejor explorar con otro material, viene explorar con otro soporte, viene quedarte en tu propio oficio y expandirte. ¿Qué sientes que viene para ti? Mm, Pues yo creo que en términos de materiales, sí, sí quiero abrir mi campo. O sea, ahorita he estado experimentando con vidrio, me interesa integrar metales, me interesa como ir agregando cosas poco a poco, porque también me gusta como que vaya un diálogo, ¿no? O sea, Ya. ahorita el vidrio es algo que me parece muy fácil y muy lógico de integrar a la cerámica porque son materiales muy parecidos. Al Sí. final comparten los mismos elementos en diferentes porcentajes. Entonces solo es como entender que es como tiene otro tipo de personalidad, Ok. digamos. O sea, y ahorita eso me está fascinando. O sea, pensar que el vidrio es como una cosa muy rara que se calienta y es muy flexible, pero se enfría y se endurece, pero si el choque de temperatura entonces explota, o sea, y no lo puedes tocar, que es completamente diferente a la cerámica, entonces tienes que usar objetos y cosas, pero también es Ya. rico y no sé, me gusta como, sí, o sea, me gusta pensarme en esta exploración de materiales y qué te pueden decir esos materiales, como sí, o sea, pienso en los materiales como si fueran otros seres u otras personas que conocerlas es también como, pues sí, ir creando un vínculo con ellos y como irlos conociendo y entendiendo y como que, sí, ¿no? O sea, y como, por ejemplo, ahora que me siento como cada vez más segura en la cerámica y como que hoy en día, como sin lugar a duda, me puedo nombrar ceramista y no me siento como de ninguna manera como, no, me falta aprender esto, necesito fortalecer esto. Ahorita me siento como muy contenta y muy segura dentro de mi práctica y también por eso me interesa como, Te abres a otra. ajá, exacto. Aunque pues claro que la cerámica para mí es como mi raíz, digamos, ¿no? A nivel artístico y como también muchas otras personas me conocen, ¿no? O sea, como que actualmente que estoy como, pues sí, como más inserta en estos circuitos del mundo del arte, como estas dinámicas, pues claro que me conocen por la cerámica, ¿no? Y digo, a mí también me encanta, ¿no? O sea, yo y la cerámica creo que sí hay algo ahí de, no sé, alguna vida pasada o no sé, es como, sí, algo muy lindo, pero justo. Ujú. Oye, y cerramos con esta última pregunta, que es si le pudieras decir algo a tu yo creativa, creadora, artista de hace 10 años, ¿qué le dirías? Tanto 10 años para atrás como 10 Ujú, años para adelante. Situándote que ahorita tienes 30, ujú. ¿qué le dirías a la de 20 y qué le dirías a la de 40? Mm, Yo creo que a la de 20 le diría confía. O sea, Va a pasar. confía porque va a pasar. Entonces, pues sí, confía en ti misma, de que sí. Y yo creo que a la de 10 años en adelante, me gustaría agradecerle, quizás darle las gracias porque
pues sí, ahorita, sí, o sea, en este momento de mi vida, en este presente, pienso que estoy sembrando muchas cosas que creo que, o sea, y deseo que así sea, la Nicole de 10 años esté disfrutándolo y pueda decir gracias porque sí. Ujú. porque se sembró bien, fue una buena Ujú. siembra. Sí, sí, Ay, sí, pues sí. Nico, muchas gracias. Estoy bien contenta de que lo Ujú, yo hayamos hecho. también. Feliz, feliz. Y siento Por que fin. literal, o sea, siento que pudiéramos hablar mucho, mucho rato de esto. Ya encontraremos otras formas de hacerlo, estoy segura. Mm. Bueno, pues gracias, gracias Ay, gracias también. a ti, qué chido. No, feliz, feliz, feliz. Y pues este fue otro capítulo, contenta. Nico, te mando un besito. Muchas A ti. gracias a todos por escuchar y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Chao. Bye.